Amigas y amigos de Círculo Virtuoso, muy buenas tardes. 29 del mes de mayo, nos acercamos al fin de mes y en estos instantes ya tenemos conocimiento de que a las 5:30 de la tarde el presidente de la República, Martín Vizcarra, dará un mensaje a la nación. Por cierto, que la preocupación de esta noticia seguramente va en el sentido de que si tomarán las medidas radicales, digamos, si es que estamos preparados para que esta medida radical se dé, como por ejemplo el cierre del Congreso de la República, lamentablemente tan venido a menos desprestigiado y con una aceptación popular bastante disminuida. Por eso el día de hoy, amigas y amigos, tenemos a un profesional, un licenciado en administración, pero también un ideólogo. Viene del norte de Cayaltí, Chiclayo, en Lambayeque. Nos ha tomado por sorpresa agradable ver en el Colegio de Abogados de Lima la presentación de un libro tan importante y dará mucho que hablar. Este libro se llama Un Nuevo Poder. ¿De qué habla este libro, amigas y amigos? Lo veremos con el autor, quien ya se encuentra en Onda Digital Televisión, en nuestra plataforma, de manera que damos la bienvenida en forma inmediata a Ricardo Selvaccio Saldarriaga. Ricardo, buenas tardes, gracias por estar en Onda Digital Televisión. Nos ha tomado por sorpresa, agradable por cierto, esas sorpresas que lamentablemente las negativas han sido la constante en nuestro país, pero nos sorprendes muy halagadoramente con un libro que da mucho que hablar, mucho que conversar y mucho que debatir. Coméntanos así, en forma breve, cómo preparas este libro. Entiendo que por la cantidad de páginas que tiene, he estado revisándolo, y no solamente se enfoca en el problema del Perú, las situaciones, la idiosincrasia, cómo debemos recuperar la palingenesia moral en nuestro país, cómo debemos recuperar las instituciones, sino que más bien va más allá, o sea, el problema de Latinoamérica, en los países latinoamericanos, si queremos verlo desde ese sentido. Coméntanos, a ver, Ricardo. Buenas tardes. Permíteme agradecerles esta oportunidad de poder conversar sobre la propuesta innovadora. Correcto. De participación de las comunidades organizadas del conocimiento, de la inversión, del trabajo y los actores sociales de nuestra sociedad en un nuevo poder que estoy ideando en este libro, Un Nuevo Poder, cuyo valor central es precisamente esta original propuesta que desde el contrato social que escribió el ginebrino Juan Jacobo Rousseau, por cierto, así es, antes de la Revolución Industrial, no se ha innovado la democracia de Occidente, ¿no? Y creo yo de que cuando algo no funciona, tienes que cambiarlo. Hay que hacer cambios, y qué grandes cambios tenemos que hacer, porque muchas cosas no han funcionado en nuestro país. Bueno, casi nada, ¿no? Bueno, sí, ha funcionado la corrupción y el saqueo, ¿no? Sí, pues. Pero la educación, la salud, el Estado, el campo, que está abandonado, ¿no? El tema de los modelos de explotación de los recursos naturales, en realidad es lamentable que siendo un país tan rico estemos tan pobres, sí, ¿no? Pues. Pareciera que fuéramos un país insular, un país aislado, que de alguna manera también lo abordas. Sin embargo, somos un país rico. A ver, coméntanos ese enfoque, ¿por qué un país tan rico como es nuestro país, con grandes diferencias, digamos, culturales, altitudinales, climatológicas, hemos llegado a este nivel ya que está colapsando? Bueno, en primer lugar es importante definir que la riqueza se encuentra en la mente. Los países son ricos por lo que tienen en la cabeza. No son ricos por las minas ni por los pozos petroleros. Mira Venezuela, mira Perú, ¿no? Mira Bolivia. Imagínate, claro. Entonces, bajo esa premisa de validez universal, podríamos nosotros afirmar de que nosotros somos países ricos y estamos pobres por la falta de educación. Bien. Porque la educación, el arte, la cultura, la ciencia, la tecnología, en suma, todos los dominios del conocimiento, incluso los errores. Los errores son una importante fuente de conocimiento. Todos esos dominios del conocimiento definitivamente escasean en nuestros países.
Y el conocimiento es un fundamento poderoso para crear riqueza. Por cierto, así es. Entonces, si no tenemos educación, si no tenemos una acumulación de conocimiento a lo largo y ancho de nuestra población, definitivamente ese déficit, esa precariedad educativa, esa precariedad sobre todo de aprendizaje, de conocimiento útil, porque la enseñanza es una cosa y el aprendizaje es otro. Claro. Que la enseñanza es posterior al aprendizaje, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué pasa? La falta de educación genera de que el nivel de calificación educativo y productivo de nuestras sociedades Ya. y de las fuerzas laborales en particular sean bajas. De tal manera que estamos condenados a producir y a exportar piedras y lechugas baratas. Imagínate. Y a comprar neuronas costosas del primer mundo, como el celular, como los carros y todas las cosas que compramos afuera, ¿verdad? Así es. Entonces, esa ecuación de la pobreza, por así decirlo, Ya. genera que nosotros tengamos 500 años exportando piedras y lechugas baratas. Y los gobiernos lo único que hacen es la más fácil, ¿no? Simplemente mantener el sistema productivo extractivo primario, dar unas concesiones a las empresas extranjeras para que el grueso de los beneficios se lo lleven al exterior y acá nos quedamos cada vez más pobres. Por ejemplo, si nosotros miramos hacia la sierra, a la sierra cordillerana, La región andina, pues, donde claro. se encuentra la mayor riqueza minera. Sí, pues. ¿Se imaginan cuántos billones o a lo mejor trillones de toneladas métricas de mineral se han extraído a lo largo y ancho de estos últimos 5 siglos? Bueno, la mente creo que no alcanza, ¿no? Seguramente, claro. Pues. Ok, y entonces el mineral que nosotros extraímos no es para el Perú, se exporta, Sale al extranjero. ¿no es claro, cierto? sí. Entonces, ¿cuánto dinero significa eso? Millones de millones. No hay forma de calcularlo, ¿no? Bueno, Billones. Ajá. el grueso de ese dinero se ha ido afuera. Claro. Y la sierra cordillerana, Sigue con sus problemas. precisamente donde se localiza la riqueza minera, es la zona más pobre y que hay más personas en extrema pobreza. Sí, pues. Entonces, eso te revela de manera clara cómo nuestra clase dirigencial no está haciendo las coordinaciones necesarias para que se reviertan las mejoras o aparte de los ingresos que se lleva el poder desde afuera, ingrese a esas zonas. no es que no está haciendo las cosas bien, está haciendo las cosas de manera saqueadora y corrupta, porque no necesitas ser muy inteligente para que tú hagas un modelo de explotación de tus riquezas naturales con un poco de equidad. Sí, pues. Las empresas multinacionales y las élites dominantes hacen lo que quieran en el país. Claro. Tú ves todas las grandes empresas hacen lo que quieren. Entonces, lo más visible que tenemos es esa falta de estrategias de largo plazo para convertir nuestros recursos naturales en sociedades desarrolladas, avanzadas, en producir niños y jóvenes inconformes, críticos, libres, inquietos, preguntones. Correcto. Que son precisamente las personas, cuando llegan a ser adultos, tenemos gente que se convierte en capital humano, en capital tecnológico, y bueno, se va a dedicar efectivamente a producir riqueza con valor agregado, con elevados ingresos, grandes salarios, enormes cantidades de recaudación y también ganancias empresariales. Pero no puede ser que si el país produce escasez o produce abundancia y todo se concentra en las ganancias empresariales. Correcto. Cada vez tenemos menos salarios, por eso es que la informalidad predomina en nuestros campos económicos y por eso que la recaudación en el país es la más baja del planeta, porque de cada $100, 14 es en impuestos y en los países ricos es 35 y 40 por cada $100. Entonces, todo ese tipo de problemas es que frenan estructuralmente nuestros procesos a la riqueza.
Claro. La educación es tan importante en la vida de las personas y de los países, porque la educación, la cultura, el conocimiento transforma el interior de las personas, transforma la realidad trazada, desigual, inmoral, corrupta, corruptora, la transforma la educación. Por cierto. Si un niño recibe una educación en valores desde el hogar, Sí, ese pues, niño no va a poder ser, digamos, parte de la corrupción, no va a poder dedicarse a cosas ilícitas. La riqueza en nuestro país genera sospechas. Genera sospechas, considera Porque usted. es ilegítima, porque acá no tenemos ningún Messi, acá no tenemos ningún Bill Gates. Ciertamente. Acá lo que tenemos son empresarios que por su cercanía al poder tienen grandes minas o tienen grandes empresas que hacen lo que mejor les parece. Acuérdense ustedes que una gran empresa promocionaba la venta de leche que no era leche. Imagínate, a ese nivel de... Y no le pasa nada, camina por las calles como si fuera la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, pero sin embargo, a un ambulante que no tiene que comer y tiene que hacer ese tipo de trabajo para vivir, lo corretean, le quitan sus cosas. Las instituciones miran a vista y paciencia todo y no hacen nada como Indecopi en este caso cuando tú dices que... No, Indecopi no existe, o mejor dicho, Indecopi existe para los de abajo. Sí, pues. Indecopi no existe, No cumple su rol o como no corresponde. mira, porque quien coloca a los funcionarios de Indecopi no es la capacidad ni la meritocracia ni un concurso público, no. A los funcionarios del Estado, en realidad no son del Estado, son del gobierno, los coloca la dedocracia, los coloca el nepotismo, los coloca el favor, el privilegio. La dedocracia, pues. Acá, pues, imagínate los parlamentarios que tenemos que no han ido al colegio, y los que han ido los han jalado hasta en recreo. Imagínense, sí, pues a ¿No? ese nivel Entonces, tan complicado. con ese tipo de poder mediocre, sombrío y apocalíptico, el resultado es lógico. Somos países del tercer y cuarto mundo, porque tenemos gobernantes de quinta. Terrible. ¿No? Entonces, mi propuesta política es... ¿Cuál es la propuesta política? Porque usted habla acá, por ejemplo, de un gobierno, una democracia de enjambre donde hay que hacer una gran revolución, ¿no? Y entrar, digamos, de lleno a hacer esa democracia de enjambre que usted nos explicará, pero también tomando en cuenta esa enorme brecha que existe entre hombres y mujeres, las enormes desigualdades que existe. Ya se habla de, por ejemplo, los 170 años de diferencia entre hombres y mujeres. Por cierto, cuando la mujer va ganando terreno para que sea incorporada en la educación, en la participación política, eso fue posterior, cuando el hombre ya tuvo muchos años en este aspecto. Señor Cervagio, Ricardo Cervagio, coméntenos brevemente porque tenemos que ir a una breve pausa, pero en todo caso, la democracia de enjambre a manera de tuit, ¿cómo enfoca usted en su libro? Bueno, está fundamental. yo lo que propongo en primer lugar es que las clases políticas que nos han gobernado y las élites dominantes Ya, se vayan a su casa o a la cárcel, según sea el caso, ¿no? que hay varios. Eso es lo primero, ¿no? Porque Claro. los países que se han convertido en ricos lo han sido porque encontraron una trayectoria virtuosa basada en la educación y el conocimiento. Correcto. Y también porque rompieron con las élites hegemónicas. Y eso es lo que hay que hacer igual acá. Ahora, la democracia enjambre de participación y colaboración, como mandan los tiempos de colaboración que hay en el mundo, se basa en lo siguiente. A ver. Yo planteo que el país migre de un gobierno del yo al gobierno del nosotros. El yo por el nosotros, qué importante. A un gobierno de palabras, a un gobierno de leyes e instituciones, a un gobierno de farsas, a un gobierno de largo plazo, a un gobierno de realizaciones y a un gobierno de igualdad. Por ejemplo, yo planteo que por derecho de libre autodeterminación de los pueblos y por obligación, como lo hizo Alemania, como lo hizo Japón después de la Segunda Guerra Mundial, que las comunidades organizadas del conocimiento, como son todas las comunidades profesionales, los colegios profesionales, asuman el 30% de asientos en el Parlamento de instituciones que estoy proponiendo como primer poder, emulando la democracia parlamentaria de Europa, claro, Ya. pero esta democracia que yo propongo es distinta, ¿no? Parlamentaria, pero no con partidos políticos tradicionales. Hay que desterrarlo a los políticos No, tradicionales. ya eso tiene metástasis.
Sí, Los partidos políticos del funcionado. siglo XXI son los actores hacedores de patria, que son los colegios profesionales, las universidades, correcto. los exalumnos. Los exalumnos es una comunidad que tiene una infinidad de reservorios de conocimiento, capacidad, de experiencia, Siempre los mejores son los que más se juntan. que pero no debería se les propiciarse. explota, no se aprovecha eso. Lamentablemente. Tú eres exalumno de un colegio, ¿verdad? Ciertamente. Yo también, y todos los que nos están viendo son exalumnos. Y todos estamos unidos en comunidades, Claro, ¿no? Que celebramos cada año o 25 años. Entonces, Ciertamente. imagínate Ajá. tú que la comunidad de exalumnos sea parte del Parlamento Sería otro cantar. y que sea parte del directorio del colegio, porque yo estoy proponiendo también que los ministerios sean dirigidos ya no por el cáncer del caudillismo ministerial, sino por un directorio pluricultural. 33%, Ya. como decía, social conocimiento. 33% pequeña, mediana y gran empresa. Y además, los latinos residentes en el exterior. Qué importante. ¿Por qué? Porque los latinos financian la lucha contra la pobreza en nuestros países desde el año 60, en que empezó la migración a Estados Unidos, y ahora a Europa también, a España, a Italia, a Japón. Todas esas personas que se desligaron de sus afectos y de su tierra, lo hicieron simple y llanamente porque no tenían acá oportunidades, acá no había que comer, a pesar que somos ricos en agricultura. Y tenemos el 30% de las tierras fértiles del mundo y el 25% del agua dulce del mundo, ¿no? Imagínense. Entonces, en este momento que estamos conversando, Claro. las remesas que vienen del primer mundo hacia América Latina por los latinos que viven y trabajan allá es más o menos 37 mil millones de dólares. Imagínate. De los cuales México es largamente el principal Ya. digamos, enviador de remesas, porque tiene 35 millones de mexicanos ubicados en la zona de Los Ángeles, Sí, pues Texas, bastante han San migrado. Diego, por ahí, ¿no? Estados Unidos. Y los peruanos también. Tenemos es colonias una en cantidad Nueva significante, York, pues. Sí, que sí, envían sí. todos los meses dinero y que muchas familias, millones de familias, no están en la pobreza gracias a esas remesas. Entonces los latinos tienen derecho a tener asiento con voz y voto en el Parlamento de instituciones que propongo, ¿no? Qué importante. Y el 33% restante, los sindicatos, porque el trabajo es importante pues, en la producción y en la economía, tiene que tener asiento. Los Necesariamente. jubilados, claro. imagínate los La jubilados. experiencia de los jubilados. No solo la experiencia, la sabiduría. Mejor, mucho mejor eso. La ciertamente, sabiduría en cada decisión Ciertamente. importante del país, Claro. que primero pase por el filtro de los jubilados, Qué importante. que qué han relevante. dejado Ajá. sus pulmones en el país y los tratan peor que entenado. Sí, pues. La pensión no alcanza para nada, pero mira cómo se roban la plata. Y en su sistema de salud. Todo Vaya es un que sí se desastre, enfermen. ¿no? Sí, pues. También- Ricardo, creo que tenemos que irnos a una brevísima pausa Ok. y continuamos con los comentarios tan relevantes del autor del libro Un Nuevo Poder. Pausa y continuamos. Que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Este aspecto de la investidura presidencial se ve afectada ya cuando se advierte que en realidad había estos manejos políticos para salvar la situación de la crisis del presidente Pedro Pablo Kuczynski en una situación en la que realmente estaba en peligro su misma investidura presidencial, ¿no? En raíz de las situaciones que hemos podido advertir referente a las constructoras, y él estaba inmerso en una situación de manejos o conflicto de intereses cuando había sido ministro de Estado, ¿no? Conocidas las irregularidades e intenciones. Ya, sí, un poquito el tráfico, me comprende la situación, amigo. Cuéntanos cómo inicia la cevichería, la comida, todo. Todo nace en un puestito de carretilla Ajá. hace más de 40 años. Es ahí donde empezó mi papá. Yo vine solo, Solo. una carrita de madera. Ajá. En una mesa. Puras conchas era usted.
Conchitas negras. Mira, ya soy cliente permanente acá de ¿Ya cuántos años vienes acá a comer? Ya perdí la cuenta, creo algo de 5 años. Y siempre acá. Fiel a Fausto. Este es el negocio de tu papá, su carretilla, todo. ¿Y tú? Bueno, ahora te voy a invitar a mi local, que he desarrollado las técnicas que ahora vas a ver en un nuevo local. Oye, y son 3 hijos ustedes, ¿no? Tienen 3 hijos. Dos damas y un varón que está... Y a todos les inculcaste la comida. Así es, completamente. Escúchame, la comida y el look también. El look, mira ese es el look. Ah, con la cota la Ho bisogno di te, perché sei bella e poi ho bisogno di tutte quelle cose che non hai. Ho bisogno di te, come l'acqua al caffè, come un mondo che gira e che amore se non vuoi non finirà mai. Oh, finirà mai. Con Ricardo Selvallo Saldarriaga, el autor de Un Nuevo Poder, un libro que aborda la problemática de los países en Latinoamérica, pero también en perspectiva da sugerencias y recomendaciones y pone al debate pues cómo debemos enfrentar este gran retos y desafío. Ricardo, te corté para ir a la pausa, pero en todo caso estabas complementando parte de la respuesta a la pregunta planteada, ¿no? Parte en tu libro estábamos revisando y hablabas, por ejemplo, del crowdsourcing, ¿no? Esta alternativa que dentro de la democracia de Enjambre, muy bien abordada en el libro de tu autoría, por cierto, y considerando de que en una democracia de Enjambre debe ser bastante participativo, consideras que los peruanos que no están en nuestro país, que han migrado a distintos países de Latinoamérica o países de Europa, deben ser convocados. ¿Cómo sería el manejo? Porque no es tan sencillo, ¿no? A ver, coméntanos un poquito ese aspecto tan fundamental. Todo es posible. A ver. Las comunidades de latinos, de peruanos y de las diferentes nacionalidades que están en Estados Unidos sobre todo, que Estados Unidos tenemos más de 50 millones de latinos que ya incluso tienen peso en las elecciones americanas. Ya. Entre ellos tenemos muchos profesionales, muchos empresarios, mucha gente con una gran capacidad y conocimiento del mundo moderno, del mundo desarrollado, ya, que pueden ellos elegir a sus delegados para que sean parte del parlamento nuevo que estoy proponiendo. Correcto. ¿No? Entonces, creo yo que los irlandeses hicieron lo mismo. Y hoy Irlanda, después de ser el país más atrasado de Europa, hoy día es uno de los más ricos. Correcto. Gracias básicamente a esa palanca que tuvo de sus coterráneos que vivían en Estados Unidos. Y hoy Irlanda produce tecnología, tanta tecnología como el más grande de los asiáticos. Entonces, nosotros tenemos, mira, la ventaja de esta propuesta es que aprovecha todas las potencialidades, ciertamente, claro, y las ventajas comparativas de nuestro país, y también toma en cuenta nuestras debilidades y nuestras desventajas, como por ejemplo la baja educación. El bajo nivel educativo. ¿No? Entonces, teniendo el Parlamento 3 comunidades del conocimiento, la inversión, el trabajo, los actores sociales, entonces también propongo que el Parlamento y todos los directorios del Nuevo Poder tengan la consultoría con voz de UNICEF, UNESCO, ONU, Banco Mundial, organizaciones internacionales, qué importante, para dar una óptica global en un mundo global. Óptica global para un mundo global. Una mirada multidisciplinaria, multidimensional para un mundo multidimensional. Acuérdate que vivimos en un mundo lleno de incertidumbres. Sí, pues. Tenemos un mundo que todavía no se sabe qué cosa va a pasar, cada día cambia todo.
Un poco de incertidumbre, es incierto el futuro. ¿no? Pues, Entonces, claro. El mundo es híbrido, porque no tiene un solo problema, una sola complejidad, tiene varias. Sí, pues. Entonces necesitamos una superestructura, que es lo que proponemos. Claro, ¿no? claro. Bueno, pero ahí surge un comentario de un amigo televidente que dice: el autor está esbozando alternativa y solución a toda esta problemática, pero no hemos advertido, por ejemplo, traer la tecnología a nuestro país. Hay tecnología, pero por ejemplo hace el comentario que debemos tener un Silicon Valley en nuestro país de instituto de investigaciones y científicos. ¿Cuál es tu comentario a ese respecto? Bueno, en realidad... ¿Es viable esta alternativa que comenta el amigo televidente? Yo le sugiero al estimado televidente que ha mandado esa pregunta, que puede acceder a www.unnuevopoder.com y ahí va a encontrar de que sí toco ese tema, porque fíjense, para que nosotros, una de las propuestas que hago es que diversifiquemos. Ahí está apareciendo en pantalla Un Nuevo Poder y la página web es www.unnuevopoder.com, ¿verdad? Claro, correcto. Nosotros proponemos que migremos de la exportación de materias primas hacia el valor agregado, es decir, industrialicemos nuestras materias primas. Por ejemplo, el litio, por ejemplo. Hemos encontrado litio en Puno, igual que Bolivia, igual que Chile, igual que Argentina. Gran riqueza. El litio, en condición natural, tal y como se extrae en el mercado mundial, la tonelada vale $10.000. Imagínate. Pero si tú transformas el litio acá, en el Perú, y fabrica las baterías para los celulares, para los autos eléctricos, para toda laptop, la tecnología que usamos. la tonelada de litio en forma de batería es $1 millón. Imagínate. Entonces tenemos que industrializarnos y además tenemos que producir nuestra propia tecnología para consumirla. Imaginémonos que nosotros explotemos el litio, lo industrialicemos acá y se lo vendamos a Google, a Apple, a Huawei de China. Entonces, el dinero que va a ingresar va a financiar el desarrollo interno. Claro. Y vamos a producir, por ejemplo, los jóvenes en América Latina, los niños y jóvenes son 250 millones. Que produzcamos 250 laptops acá. ¿Por qué vamos a comprarlos afuera? ¿No? Ciertamente, O sea, claro. producimos y consumimos nuestra propia tecnología. Pero ¿qué pasa? Mientras no tengamos una sociedad calificada, avanzada, no podremos producir riqueza avanzada basada en las ideas, la tecnología, la innovación, la información, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un comentario que surge ahí, por cierto, de otro amigo televidente que dice: los cambios radicales a ultranza no han dado resultados en varios países latinoamericanos, pero los cambios radicales a ultranza que comenta el amigo televidente no es el enfoque necesariamente que tú propones, sino más bien un cambio bajo un contexto, digamos, paulatino, porque eso es importante, ¿no? El tecnicismo de la forma como se introducían los cambios, por ejemplo, lo generacional de la educación, el tema de la democracia en general, la participación, los cambios en la política, todo esto. A ver, explícanos un poquito, porque surgen esas dudas por parte de los amigos televidentes. El Parlamento, que se ocupa de las grandes decisiones nacionales, está integrado por la composición que hemos hablado. ¿Correcto? Ciertamente, claro. Los sectores productivos y económicos, o sea, los ministerios, que ahora tienen un caudillo, que hace lo que quiere en cada ministerio, así es, va a ser dirigido, según mi propuesta, por un directorio pluricultural en la misma proporción. Claro. Y este directorio selecciona un ministro por concurso público, exigente requisitos académicos, de gestión, de esencia, moral. Bien. Y además, el Parlamento va a establecer una visión de largo plazo, con metas concretas. ¿Y cuáles son los objetivos y las metas? Los objetivos son humanos y el cumplimiento debe ser forzoso. Por ejemplo, salud, educación, trabajo, seguridad y sostenibilidad ambiental. Y para lograr esos objetivos hay que establecer estrategias como la que hablé de litio. Por ejemplo, claro. Y hay que ponerse de acuerdo para que la educación, la salud y los demás procesos medulares de desarrollo de la riqueza se establezcan y se manejen de acuerdo a pactos. Por ejemplo, un pacto por la educación.
entre todos los actores, porque la educación es tarea de todos, ¿verdad? Ciertamente. La tarea claro. empieza en la mamá, pues, porque la los educación padres, empieza en la casa, ¿no? toda la El primer- sociedad. El primer maestro es la Todo el mamá y el Estado. papá. Ajá, claro. Entonces, los padres, las empresas, los profesionales, todos dentro del pacto por la educación. Todos que tienen que estar inmersos y comprometidos. Y Claro. ese pacto incluye una alta inversión en la mente por alumno, en la investigación y en la infraestructura. Correcto. Invirtiendo en la mente, invirtiendo en la salud, invirtiendo en la educación, invirtiendo en la investigación, invirtiendo en infraestructura, vamos camino al desarrollo, ¿verdad? Perfecto, claro. Ahora, la investigación, ¿qué significa? Investigar es convertir el dinero en tecnología, en nuevos productos. Y la innovación es convertir esos nuevos productos en más dinero. Claro. Entonces, Importante. ese es un poco lo que podemos hacer si es que tenemos el control del país, el control del poder, el control de la educación. Y a través de mi propuesta, ya vamos a tener las riendas del destino futuro. Correcto. Porque, a ver, yo, por ejemplo, cualquier persona que me escucha, cuando va a votar, no sabe por quién vota. No lo conoce. Sí, pues ese es todo un Porque problema. nadie nos garantiza que sea un narcotraficante, un tipo que no ha ido al colegio, sabe Dios. Pero ¿quién no confía en un médico, por ejemplo? Que es un profesional. Todos confiamos Tiene el en un respaldo de su médico colegio. porque el médico nos cubra, nos trajo al mundo. Sí, pues. ¿Quién no confía en un maestro que nos educó, que nos hizo profesionales? Todos ellos. Claro. ¿Quién no cree y no agradece y no confía y no tiene lazos eternos con el empresario que te dio el trabajo? Por cierto, ¿Verdad? claro, claro. ¿Quién no tiene confianza en el jubilado con su sabiduría? El indígena, que es el dueño de este país y que lo tratan como peor que chancleta. Ciertamente. Entonces, esa es mi propuesta. Cambiar a los Becerril por el Colegio de Abogados. Cambiar a los Bartra por el Colegio Médico. Qué importante. Hacer el Cambiar a Del Castillo por las universidades. Cambio de Por verdad. favor, salimos Un cambio de definitivamente conciencia. de un mundo que depende del azar, porque cada jodido presidente que llega al poder hace lo que quiere, ¿no? No lleva a la izquierda, no lleva a la derecha, no lleva al centro, y al final es el mismo desastre. Sí, pues. Y acá no hay izquierda, no hay derecha, no hay. No, acá lo único que hay es un poder que te asegura excelencia, previsibilidad, eficacia, equilibrio y decencia. Correcto. Y además vas a tener tú una rendición de cuentas trimestral, que es lo que yo propongo. Transparencia, ¿no? entonces. Claro. Para que los objetivos, por ejemplo, el objetivo laboral de cumplimiento forzoso, ¿cuál es? El Perú como economía necesita 300.000 empleos al año, nuevos, Claro. para los jóvenes. Entonces, ese es el objetivo de cumplimiento forzoso del gobierno. Si en 2 trimestres no se logra ese objetivo, esos ministros se tienen que ir a su casa. Sí, Ricardo, muy brevemente, 20 segundos, porque tenemos que ir desde Palacio de Gobierno, donde Martín Vizcarra tiene que dar mensaje a la nación. Muy brevemente, por favor, Ricardo. Ok. Tenemos que terminar. Brevemente, Perfecto. tus palabras finales para ir a Palacio de Gobierno. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. No se olviden de acceder a la página de mi libro, www.unnuevopoder.com. Gracias. Bien, Ricardo, muchísimas gracias. Esperamos tenerte nuevamente también en el programa tutino para de repente un enlace telefónico por si andas recargado de actividades, porque tenemos que hacer debate con el libro de Un Nuevo Poder, que hay muchos temas relevantes en estos tiempos modernos y una democracia tan decaída o traída menos. Tenemos que recuperar la palingenesia moral de nuestro país, de nuestros gobernantes. Muchísimas gracias. Amigas y amigos, se viene el mensaje del presidente Martín Vizcarra, brevísima pausa y retornamos con el mensaje desde Palacio de Gobierno. Políticas del indulto, los deudos de Barrios Altos y La Cantuta alzaron su voz de protesta al llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual concluyó que el Poder Judicial peruano revise nuevamente el caso. En principio, considero que el juez ha tomado bastante en cuenta la recomendación por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde dice revísese, ¿no? Entonces, bueno, él ha tomado esa posición y esa recomendación. Pero lo que no ha advertido, y ahí de repente ha pecado un poquito en exceso el juez, es de que el control de
convencionalidad es un aspecto que no le compete a él. En realidad el control de convencionalidad le compete a un juez constitucional y él no lo es. Perú en Rusia 2018. O los autos. Ya, sí, un poquito el tráfico, me comprende la situación, amigo. Cuéntanos cómo inicia la cevichería, la comida, todo. Todo nace en un puestito de carretilla hace más de 40 años. Es ahí donde empezaron, donde empezó mi papá. Yo vine solo, Solo. una carrita de madera. Ajá. En una negra. Puras conchas era Pura usted. concha negra. Conchitas Está negras. riquísimo, mira, ya soy cliente permanente acá de ¿Ya cuántos años vienes acá a comer? Ya perdí la cuenta, creo algo de 5 años. Y siempre acá. Fiel a Fausto. Este es el negocio de tu papá, su carretilla, todo. ¿Y tú? Bueno, ahora te voy a invitar a mi local, que he desarrollado las técnicas que ahora vas a ver en un nuevo local. Oye, y son 3 hijos ustedes, ¿no? Tienen 3 hijos. Dos damas y un varón que está... Y a todos les inculcaste la comida. Así es, completamente. Santa. Escúchame, la comida y el look también. El look, mira ese look. Ah, con la cosa la Sitter alla musikanti, inte vai, inte vänner, sembra lo strumento in mano. Sitter mi chiamano, sì.